Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este video. Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad tengo aquí conmigo a la docente Liliana Soto, docente del Yesito aquí en Bogotá. Para mí es un placer tenerla nuevamente en esta oportunidad. Bueno, en este día pues vamos a realizar una entrevista. ¿Cómo estás, Lili? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, tenerme en cuenta para tu actividad de ciencias sociales. Muchísimas gracias a ti por aceptar, pues, para poder participar de esta oportunidad. Bueno, siento que el enfoque, pues, de nuestra entrevista de hoy va a hablarse de lo que ha sido del continente africano, de lo que ha venido siendo desde la década de los 90 hasta nuestros días. Vamos como a centrarnos un poquito en el enfoque político, sobre todo en el enfoque económico que ha tenido este continente. Y para ello, pues me gustaría realizarte algunas preguntas para poder comenzar con nuestra entrevista. Me gustaría iniciar con esta pregunta que, pues, ¿qué significa para ti la inestabilidad política? Bueno, pues en términos generales, cuando hablamos de inestabilidad, es aquello que no tiene un curso regular frente a las decisiones que se toman con determinado territorio. Cuando hablamos de la inestabilidad política en especial, estamos diciendo que las formas de gobierno, que los modos de producción, que los sistemas económicos no son seguros en un territorio determinado. En el tema que nos ocupa en esta entrevista, pues nuestro enfoque es el continente africano. Para hablar de la política en África, pues tenemos que revisar sus antecedentes. África es y ha sido históricamente un territorio explotado, diametralmente opuesto, porque es uno de los continentes más ricos en donde las potencias mundiales han buscado su mejor tajada. De hecho, un marco de referencia precisamente tiene que ver con la conferencia de Berlín a finales del siglo antepasado, en donde los diferentes europeos decidieron buscar cuál era su mejor lugar, su mejor ubicación para explotar a este continente bajo la premisa de la civilización. Entonces, digamos que ellos con una bandera muy altruista diciendo que necesitaban llevar la civilización a África y salvar del atraso social a la población africana, pues aprovecharon para establecerse allí, para conformar inclusive regímenes políticos de los cuales nos tenemos que avergonzar como humanidad y que ocurrieron en el siglo Claro, XX. Uno de ellos, seguramente lo pudiste ver, fue el apartheid, terrible, terrible, claro, en donde vemos claro, claro. cómo se hace políticamente como una sociedad que impone su cultura en un territorio completamente diferente, abusa, discrimina y separa a un grupo predominante en número. De ahí que en el desarrollo histórico de lo que conocemos como minorías no numéricas, sino con relación al poder, en África vemos lo que pasa en Sudáfrica y cómo la ley que se supone que debe proteger a las personas resulta lastimándolas por tantos y por tantos años. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad política, estamos diciendo cuáles son las reglas de juego y ahí tenemos que ver los marcos constitucionales. Cuando hablo de las constituciones, digo cuál es esa carta política que le da un régimen a un país, a un Estado. Volvemos a los antecedentes de África. Históricamente vemos que África consigue su independencia sola. Los estados africanos, los estados actuales africanos, solo consiguen su independencia a mediados del siglo pasado. Entre los años 40 y 50 vemos cómo se van conformando los estados africanos. Pero antes de ese tiempo resultaron ser colonias explotadas por Europa. Triste, ¿verdad? Porque si lo Claro. comparamos con América, estamos frente a situaciones complejísimas porque sí, nuestros territorios sufrieron procesos de colonización Mm. europea, pero a la par con la Revolución Francesa se fueron dando los gritos de independencia en toda América y vemos cómo para 1830, 1850 casi todos los territorios habían logrado su independencia. Un siglo después ocurre en África con unos balances bastante dolorosos
ya hablamos el del apartheid, y cómo eso muestra la vulneración de los derechos humanos cuando ya los habían declarado en Francia, que irónicamente hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su primer postulado es la autodeterminación de los Claro. pueblos, para Sí. terminar siendo una de las colonizadoras de África. Mm, Entonces, tratar de que estas comunidades puedan expulsar o puedan purificarse de sus colonizadores o de la influencia occidental es uno de los grandes desafíos políticos. Pero sumado a eso tienen una gran dificultad, que fue uno de los elementos que permitió que en la época de la conquista ellos fueran esclavizados por esos europeos. Y son las grandes divisiones que hay en sus grupos sociales, ya sean tribales, ya sean comunales, inclusive de estados, ¿no? Entonces vemos el problema de Ruanda y Burundi, que son regiones de grupos étnicos hermanos que hasta el día de hoy dan un saldo altísimo en pérdidas humanas. mm. Claro que sí. Bueno, creo que podría la siguiente pregunta tener que tal vez, pero un poquitico, porque tiene que ver como con los conflictos. ¿Por qué crees que los conflictos podrían debilitar las instituciones de un país en África? Bueno, los conflictos son de dos formas, ¿no? Entonces están los conflictos internos, Mm, que son aquellas guerras civiles que se pueden dar dentro del interior de un territorio, mm, pero también hay conflictos o confrontaciones internacionales. claro, Para dar un poco de claridad frente al punto de conflicto, podemos dar el ejemplo de Colombia, en donde hemos tenido un conflicto interno de más de un siglo, en donde nos hemos enfrentado a las fuerzas públicas junto con las fuerzas que conocemos como paramilitarismo o guerrillas. claro. Y un conflicto externo, fácil identificarlo, Rusia-Ucrania, el problema, el conflicto de Medio Oriente. Pero aquí en África, en el tema de África, nos vamos a dar cuenta que ahí hay varios componentes. ¿Por qué se dan los conflictos? Uno de ellos ha sido la transición que han tenido de la colonización a ser estados, es decir, a ser territorios libres. Recordemos que cuando hablamos de estado estamos hablando de cuatro componentes, que Mm, son el territorio, el gobierno, la población y la soberanía. Si nos falta uno de estos elementos, estamos hablando de otra cosa menos de estado. claro. Entonces, estos territorios, como lo dijimos anteriormente, solo hasta 1940-1950 adquieren su independencia de los grandes colonizadores, y poder generar una unidad, una unificación como Estado ha sido el gran desafío que ellos tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras que deciden cuál va a ser la forma de gobierno, quién gobierna, mientras pueden tomar las riendas de las instituciones, genera una desestabilización social. ¿Quién nos está mandando? ¿A quién obedecemos? Y también dentro de su población el tema de la soberanía, que es ese elemento del Estado que no se ve, es un elemento invisible, pero que es el más importante porque es la capacidad del autogobierno, todavía no lo conocen o todavía no lo establecen. Como hablamos, África tiene una característica única dentro de todos los continentes, y es que por sus condiciones étnicas se han generado una serie de tribus y también de corrientes religiosas. Entonces, esas diferencias étnicas, esos problemas tribales, étnicos, ejemplo, los tutsis y los utsis, ¿cierto? Genera un debilitamiento de lo que conocemos como democracias. Claro. De por sí la democracia a nivel mundial está en decadencia. Hemos visto que la democracia no es una forma de gobierno que podamos decir que nos garantiza 100% la estabilidad política. Sí, claro. Entonces, para que ellos puedan adquirir y la puedan manejar como el eje que amarra a la sociedad, es complejo. Entonces, están tratando de llegar a algo en lo que nosotros, Occidente, ya vamos en declive. Ese Mm. es uno
de los temas que generan el de mayor debilitamiento, más que el debilitamiento de las instituciones, es la constitución de esas instituciones. No los han Mm. podido formar, no las han podido generar. Sí, claro, claro que sí. Una Y yo diferencia. creo que ya llegamos a un punto clave de lo que podría ser, porque también hablamos sobre lo que es la economía de África, ¿cierto? Cómo se ha desarrollado prácticamente los últimos 20 años de lo que ha sido desde los 90 para acá. Y precisamente a eso viene la pregunta, ¿qué cosas crees que son necesarias para que un país pueda desarrollarse económicamente? Bueno, súper interesante esa pregunta y tenemos que tomar mano de lo que es el sistema económico global. Claro. En el siglo pasado tuvimos una marcada franja en donde estuvimos en el tiempo de la Guerra Fría, ¿cierto? Mm, Entre 1945 a 1990-91, mm, el planeta se polarizó. mm. Socialismo, capitalismo, Rusia, Estados Unidos, ¿cierto? Entonces Sí, había que coger claro. un bando. Y así se mantuvo la economía. Viene la perestroika de Mikhail Gorbachev y dice, bueno, hay que hacer una apertura. Mm, Actualmente vemos como hay unos países muy fuertes en la economía que se declaran comunistas, ejemplo China, pero es ujú, el gran capitalista, es el mayor imperialista del comercio en claro. el sistema capitalista. Entonces Mm. uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando? Mm. Se puede tocar todo menos la economía, Sí, ¿cierto? sí, Y aquí tenemos una transición política muy interesante, porque así como pasamos de los imperios por allá en las civilizaciones antiguas, inclusive en la Edad Media que se nos abre con el Imperio Romano, con la decadencia o la caída del Imperio Romano, y vemos en la Edad Moderna como todos esos reinos que aparecen después de la caída del Imperio Romano claro. que después se transforman en estados, pues en la actualidad estamos en un tema económico bien interesante y es cómo se mantienen estas grandes potencias mundiales como estados y Mm. cómo, ya lo escuchamos desde el mismo lenguaje, que es tan importante analizar, cómo ya en las conferencias, tú ves una conferencia o una reunión de la ONU y ya no nos dicen los países tercermundistas, o sea, hemos perdido inclusive la categoría de país y Claro. somos denominados economías emergentes. Cuando hablamos de una economía emergente, no es lo mismo que hablar de un país. La economía emergente lo que nos está diciendo es cómo sobrevive este grupo social, esta sociedad, frente a los demás países que se mantienen estables. Entonces, África, América, todos aquellos países que no han llegado a una línea de desarrollo, pues son consideradas economías emergentes, lo que en el siglo pasado les llamábamos países tercermundistas, pero que es un término muy peyorativo, pues hoy en día para que suene bonito le decimos economías emergentes. ¿Cómo impacta esto en África? África primero tiene que identificar cuáles son todas sus problemáticas. Tiene muchísimas para ellas. Pero si seguimos midiéndonos en esta economía global, desde el Producto Interno Bruto, la media, que es la que nos dice quiénes son ricos y quiénes son pobres, pues siempre va a estar en crecimiento. Mm. Si yo comparo con la misma varita de medir quién es rico, quién tiene todas sus necesidades satisfechas frente a los que no las tienen, siempre vamos a encontrar una línea ascendente en donde, como muchos discursos hemos escuchado, encontramos que el 1% de la población mundial es rica frente a un 99% que es pobre Mm. o que está por Claro. debajo de no ser rico. ¿Cuál sería una de las cosas necesarias que pensemos en un modelo diferente de la economía? Amartya Sen, Premio Nobel de la Economía en 1998, le propone a las naciones que en lugar de medirnos por el Producto Interno Bruto, en donde estamos diciendo cuál es la capacidad desde de los múltiples sectores de la producción, cuánto produce este país frente o con relación a los demás países, pues siempre vamos a tener una clasificación de países muy pobres frente a países poderosos económicamente. Amartya Sen nos dice
Pensemos en el índice de desarrollo humano, que es muy interesante. O sea, no midamos a las sociedades por su capacidad de hacer dinero. Midamos a las sociedades por la capacidad que tienen de llevar una vida dentro de unos índices de bienestar. ¿A qué se refiere? A que no se necesita vivir como Occidente. Una persona en el campo, una persona en una choza a la orilla del mar, puede ser tan feliz como una persona en un rascacielos en Nueva York. ¿Qué requiere? Requiere condiciones de vida digna. El índice de desarrollo humano mide a las sociedades, a las familias, a las comunidades por la capacidad de bienestar que tengan. Para un ejemplo, tú puedes ser tan feliz con unos Nike originales como con unos Croydon que te cumplen la misma función. Claro. Y lo que necesitamos ver es la agencia del servicio. Mm, Es lo primero con lo que tenemos que trabajar con África. No lo podemos comparar con, es que ni siquiera América. Siempre claro. pongo referente nosotros porque es que vamos a la par. Tenemos algunas cosas en las que podemos decir hemos superado ciertas dificultades, pero no todas. Mm. África ha tenido que bailar con la más fea. Ese es un dicho popular de mi época. Tú eres de una generación Sí, claro, diferente. claro. ¿Y eso qué significa? África está en el antiguo continente, en el hemisferio, el viejo hemisferio, el que no se conocía, ¿cierto? Y le Claro. ha tocado que bailar con Europa y con Asia. Dos Mm. titanes históricos, Sí, pero con total. una cultura que requiere ser rescatada y valorada, Mm. ¿cierto? Generar la identidad y el respeto por la cultura es importantísimo. Y este no es un principio de las Naciones Unidas que es tan altruista y que saca banderas muy especiales. Este es un Mm. principio bíblico, Daniel, porque Dios nos busca, Dios no tiene favoritos Claro. y Dios nos acepta tal y como nosotros somos, en las condiciones como somos. Sí, así Él es. es el primero que nos habla de la dignidad humana sin necesidad de compararnos con otros. Sí, así ¿Sí? es. Me Mm, encanta sí. ese pasaje en donde le dice a Pedro, le dice, ¿y a ti qué te importa? Cuando le preguntó acerca de Juan, ¿cierto? Mm. Sígueme y ya. Entonces muchas veces nos Claro. queremos comparar con otros cuando cada uno tiene una línea, un proyecto de vida diferente. Mm. Entonces, qué interesante que pudiéramos medir a las sociedades por el índice de desarrollo humano y no por el Mm. Producto Interno Bruto, ¿cierto? Que dejemos de ser números y que seamos seres humanos, que respetemos las diferencias. No pasa nada con un camino de tierra. Creo que la humanidad va a tener que volver a aprender a caminar sobre tierras o por caminos polvorientos. Es necesario y no está en contra de la civilización. Mm. Es parte de nuestra humanidad. Otro punto importante es que dejemos de explotar a África, dejemos de robar sus cosas y les permitamos ser África. Importantísimo que si realmente hay un interés mundial por la ayuda humanitaria, necesariamente se requiere el compromiso de todas las naciones del mundo Mm. frente a las sociedades más vulnerables. Que sea un compromiso real. Tenemos ese gran desafío como humanidad y amanecerá y veremos, Dani. Sí, claro que sí. Bueno, ya que hemos hablado como un poco de los desafíos que está viviendo un poco África, ¿cuál creerías que son los principales desafíos pues que para resolver los problemas en África? Porque sí hemos visto que África es un continente que ha sufrido y que obviamente, como hablabas en la comparación de entre Europa y Asia, dos continentes gigantescos ahí al lado que tiene. Entonces, ¿cuál podrían ser esos principales desafíos para poder resolver los problemas en África? Primero identificarlos. O sea, África tiene toda una variedad, tiene una ensalada de frutas de Mm. problemáticas sociales. Una de ellas es la proliferación de guerrillas.
Hablábamos ahora de la inestabilidad de sus instituciones y es que las guerrillas aparecen cuando no están conformes con el gobierno oficial o el gobierno que se impone dentro de una sociedad. Mm, El extremismo religioso que se presenta en África, la intervención extranjera, o sea, la influencia extranjera ha sido de explotación y ha sido poco de inversión en África. mm, Hambrunas, sequías, inundaciones, es el continente con el mayor desafío de cambio climático en el mundo. El tema del narcotráfico, mm, los enfrentamientos civiles, hablábamos ahorita de esas guerras sociales que ellos tienen con unas masacres abismales, ¿cierto? mm, A través de la historia. claro. El desplazamiento forzado, constante, es permanente. O sea, ver imágenes de, de la sociedad africana atravesando el mar Mediterráneo, tratando de llegar, prefieren morir antes que mantenerse en sus territorios y ese desplazamiento forzado se está volviendo no solamente una problemática social a Europa, Claro. que está llevando el problema a casa, pero un problema que la misma Europa ha creado en los territorios africanos. La Mm, escasez de recursos, o sea, el tema de la pobreza extrema que vive África es complejísimo. claro. Eh, Podemos ver personas ricas, 9.000 personas, Mm, frente a millones de personas en extrema pobreza. Los problemas tribales y étnicos, ¿no? Ya habíamos nombrado a los tutsis y a los tutsis matándose sistemáticamente. El deterioro de estas democracias, porque son democracias débiles que hasta ahora están tratando de constituirse, las enfermedades a causa de la falta de alimentos, a causa de agua potable, eh, viviendo en condiciones extremas. Digamos que esas son las grandes problemáticas que tiene África, esos son los desafíos que tiene que enfrentar. No lo puede hacer sola, es increíble ver cómo tenemos uno de los países más ricos en energía nuclear, ejemplo, si no estoy mal, es Ghana, que Francia tiene una planta de explotación de uranio, con lo que maneja toda la energía en Francia y utiliza toda el agua de Ghana para mantener la planta y poder hacer la explotación mientras que la gente está muriendo por sed. Claro. Entonces, la importancia y el reconocimiento y que nosotros realmente generemos una conciencia del impacto social y económico. Claro. África es el continente con los países con mayor deuda externa, o sea, hay países que tienen una deuda para mantenerse como estados, tienen deudas externas entre el 70% para mantener un estado. Claro. Entonces, eso significa que ellos no tienen la capacidad para proveer para sus necesidades, estando caminando sobre diamantes. Y es literal. O sea, sabemos que los diamantes están en África. Caminan sobre Claro. las riquezas, pero son los países más pobres del mundo. Mm, ¿Se necesita conciencia mundial? Sí. ¿Se necesitan voces en diferentes organizaciones mundiales? Sí. Pero no solo voces, se necesitan estrategias y compromisos. claro. Y quienes deben comprometerse son las potencias mundiales. Sí, así es. Yo creo que pasan por muchas dificultades los africanos en toda esa zona por lo que tú decías, mayormente por la explotación que sufren por los países externos que en alguna vez fueron colonias pertenecientes a ellos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este espacio tenemos la última pregunta que sería, ¿qué papel crees que pueden jugar las diferentes organizaciones para poder ayudar a África? Un papel supremamente importante, pero responsable. Digamos que nos hemos quedado como en la parte de divulgación de los problemas, de las problemáticas. Sí, ¿Mm? Las ONGs a nivel mundial se han vuelto multiplicadoras de la información, pero hasta ahí han llegado y realmente no se están generando estrategias eficientes, efectivas. Sí, se puede decir que ha generado una sensibilización importante. No creo que haya un niño en el planeta que no se le haya dicho cómo hace eso porque los niños de África quisieran tener ese plato de comida,
Pero no puede ser Claro. solamente eso, no puede ser una referencia vana, Mm, sino que debe haber un compromiso mundial frente a las necesidades de África. claro. Para eso, tanto los particulares como los estados, creo que las Naciones Unidas tienen un papel muy importante. UNICEF ha venido trabajando ciertas cosas, FAO también ha venido trabajando, digamos que esas oficinas de la Organización de las Naciones Unidas han sido importantes y relevantes para África, pero debe haber un compromiso mundial estratégico en donde hayan unos aportes considerables para permitir o para garantizar alimento, educación, agua potable, vías de acceso para estas comunidades. Mm, Para ello, pues se requieren gobiernos justos, gobiernos que no sean corruptos mm, y desafortunadamente la pobreza va ligada con la corrupción. Eh, ¿Hasta qué punto, si pudiéramos voltear la conferencia de Berlín y dijéramos, repartimos a África, pero para ayudarle, mm, para garantizar la ayuda que se recibe, sería buenísimo? mm, Eh, Antes de pensar cómo bloqueamos estas sociedades y no les permitimos llegar a esos países en donde realmente hay bienestar, pues se requiere un respeto, se requiere una decisión frente a las diferencias y a las riquezas que nos generan las diferentes culturas. Vemos cómo salen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el primero es erradicar la pobreza, pero ese va compitiendo con el compromiso de los estados frente a la distorsión en el cambio climático. Digamos que los estados no han sido coherentes frente a estos dos temas y, y quiero concluir precisamente que no son las organizaciones las que pueden traer ayudas a estas sociedades. Hay que pensar realmente quién es nuestro ayudador. Si tenemos un Dios todopoderoso que alimenta a las aves del cielo, mm. si cuida las plantas, también va a cuidar de cada persona en África. Necesitamos ser eficientes como cristianos y llegar a África para contarles quién puede ser su real Señor y Salvador. Sí. Y pensamos que no hay forma o que no hay recursos, pero hoy con la internet y con tantos medios necesitamos llegar, no tener miedo, romper esas barreras, porque solo Dios puede traer la verdadera paz a estas comunidades, puede traer, puede echar fuera esos siglos de condena sobre estas sociedades y traer avance y prosperidad para las naciones africanas. Bueno, excelente, amén. Así es, que ojalá Dios nos permita poder cumplir eso. En verdad, muchísimas gracias, Lili, por poder participar conmigo de esta entrevista. Creo que hemos podido ver una perspectiva bastante amplia y clara de lo que ha sido los últimos casi prácticamente más de 20 años en el continente africano. Así que, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, la oportunidad. Y pues a todos aquellos que ven este video, pues muchísimas gracias también por verlo. Les invito a que lo puedan compartir, suscribirse al canal también y bueno, pues que pueda ser muy útil para todos ustedes. Muchísimas gracias, Lili, por tu espacio, por tu tiempo y para la realización de esto. Daniel, con mucho gusto, muchas gracias por invitarme y qué preguntas tan interesantes.